he trabajado, todo lo que he estudiado, no tiene ningún efecto. ¿Ok? Esta es una disposición precisa y concreta, la siguiente por favor, que recoge, ¿no es cierto?, un criterio establecido en el Tribunal Constitucional que dice específicamente lo mismo, que si hay una modificación respecto a lo que es redención de pena, ¿ok?, y yo estaba por acceder a un beneficio de cumplimiento íntegro de la condena sumando tiempo efectivo más tiempo redimido, me olvido de ello y tendré que terminar de cumplir el íntegro de la condena de manera efectiva. Todo el tiempo redimido hasta antes no tiene ningún valor. ¿Ok? Esta es una complementación, ¿no es cierto? O complementa las disposiciones del Tribunal Constitucional respecto a algunas sentencias que ya había tenido antes, respecto básicamente a lo que era semilibertad y liberación condicional. La siguiente, por favor. Sigamos. Sigamos. ¿Ok? Criterios de concesión. El artículo 50A, que también es una incorporación, contiene algunas, en verdad, resume algunos criterios que el juzgador debería considerar para denegar o conceder un beneficio penitenciario. Y debemos entender entonces que el criterio básico sobre el cual un magistrado concede o deniega un beneficio penitenciario es una confianza, es una prognosis de conducta. Está básicamente centrada en la siguiente idea: puedo no confiar que esta persona, si la pongo en libertad antes del plazo que estableció la norma, perdón, la sentencia condenatoria, va o no, podría o no volver a delinquir. ¿Okay? Y esta confianza entonces se establece a partir de la modalidad y motivación de la comisión del hecho punible, que es la sentencia condenatoria, la gravedad del hecho punible cometido, la extensión del daño. Cuarto punto que nos parece sumamente importante: los esfuerzos realizados por reparar el daño causados por su comisión, incluso en casos de insolvencia. ¿Qué le estoy diciendo entonces? Que un criterio que va a poder, ahora sí, con mayor sustento normativo, establecer el magistrado para denegar un beneficio penitenciario, es decir, a los 8 o 6 años de pena privativa de libertad cumplidos, cuando el interno vaya a solicitar el beneficio, y es preguntarle: ¿cuánto ha reparado usted a la víctima? ¿Ha habido algún interés adecuado, suficiente, razonable para reparar? Y creo que es una pregunta válida, ¿no es cierto? Porque muchos internos podrán decir: yo tengo pocos recursos, ¿no es cierto?, no tengo dinero, pero la víctima tampoco tenía dinero, ha tenido que asumir ese costo, ¿no es cierto?, de la forma que haya podido obtener. Y si no lo ha podido obtener, el daño sigue latente o sigue vigente para esa víctima. ¿Ok? Y eso también implica una ponderación que podría realizar el magistrado de la siguiente manera: ok, ¿usted cuánto ha pagado el 20% de la protección civil? Un mes antes. Ok, ¿eso es síntoma en verdad de querer reparar? ¿O es que solo quiso reparar para obtener el beneficio penitenciario? Porque si usted lo que hace, ¿no es cierto?, es un intento razonable de sus posibilidades desde el primer mes, desde el primer año, por pagar reparación civil, ¿okay?, yo creo que lo puedo considerar, o deberé considerar de mejor manera que al final, ¿no es cierto?, la última semana, ¿no es cierto?, se hace presente. Es una valoración que en todo caso corresponderá al Ministerio Público, a la defensa y al abogado, y al juez establecer antecedentes penales y judiciales, con lo cual los supuestos de reincidencia, habitualidad, número de ingresos en establecimientos penitenciarios, etcétera, van a ser considerados. Bueno, de hecho lo eran considerados, pero ahora existe una norma mucho más específica sobre ello. Las medidas disciplinarias que se le hayan impuesto durante su permanencia en el establecimiento penitenciario. Esto para mí me parece una norma sustantiva, importante, relevante. ¿Por qué? Anteriormente eso solo se establecía a partir de un certificado de conducta. El certificado de conducta era un certificado de reiterancia que la administración penitenciaria lo dictaba. Pero eso solo recogía la información de los 9 meses previos, porque uno sabía que a los 9 meses eso se borraba los antecedentes penitenciarios para efectos del certificado. Y la verdad que todos sabíamos que los internos 9 meses antes se portaban muy bien y evitaban algún tipo de, ¿no es cierto?, algún tipo de faltas que pudieran ser sancionadas. Y eso generaba también algunas situaciones de corrupción, seamos sinceros. Si yo tengo reporte íntegro, o sea, la historia de vida
en punto a las faltas disciplinarias del interno dentro de estos 126, creo que puedo tener una visión mucho más completa de cuál ha sido su comportamiento. ¿Ok? Porque a lo mejor hace un año, ¿no es cierto?, esta persona lesionó a alguien, maltrató a alguien, intentó una fuga, etcétera, etcétera. Y creo que eso es un tema que debería ser considerado dentro de la valoración que yo pueda realizar sobre el interno, ¿no es cierto? La verosimilitud de las condiciones externas en donde desarrollará en su caso el trabajo o estudio. Y esto también es un tema muy importante, porque todos los que habían trabajado en esos temas sabían que había una alta posibilidad de que el certificado de trabajo fuera una mera formalidad. Por lo tanto, no me basta el certificado de trabajo. Necesito que me demuestre, uno, que esa empresa existe, ese empleador existe, ¿sí? ¿Qué tan realista, o real, perdón, es que yo voy a trabajar en ese lugar? ¿Ok? Y no solamente sea un simple certificado. La siguiente, por favor. Cualquier otra circunstancia personal útil para la formulación del pronóstico de conducta, el arraigo del interno en cualquier lugar del territorio nacional debidamente acreditado. Y aquí tenemos un problema. Aquí tenemos un problema con los ciudadanos extranjeros. ¿Qué tipo de arraigo pueden establecer los ciudadanos extranjeros? ¿Cierto? Porque regularmente han sido capturados básicamente por tráfico de drogas, mientras venían por unos días aquí y iban a regresar de eso. Bueno, esto se complementa con un proyecto de ley que entiendo debe estar siendo visto la próxima semana en el Congreso de la República, que establece un beneficio penitenciario específico o especial para los internos extranjeros. ¿Cuál es el beneficio? Usted cumple una parte de la condena, tercera parte, mitad de la pena, eso está el debate, ¿ok? Usted firma un compromiso, por lo cual usted no vuelve en 10, 15 o 20 años, también tema por definir, y usted se va. ¿Impunidad? No. Yo creo que es un tema de solución a un problema social considerable. ¿Qué hacemos con internos, ¿no es cierto?, extranjeros con beneficios penitenciarios que los obligamos a permanecer en el país? Sin documentación, sin recursos, que terminan de dos maneras. Uno, dedicándose a actividades no lícitas, en el Callao, que es el mayor lugar, la ciudad en donde hay mayor cantidad de extranjeros en punto al tema de tráfico de drogas, en el aeropuerto. O segundo, saliendo por Bolivia, saliendo por Ecuador ilegalmente y luego llegando a sus países, pagando organizaciones mafiosas, de corrupción que permiten este tipo de salidas. Si el juez considera el beneficio de las reglas de conducta, el juez podrá disponer de la utilización de la vigilancia electrónica de ser el caso. Cosa que está correlacionada con la ley la ley de vigilancia electrónica que, como todos ustedes saben, hace 4 o 5 años se debatió y hasta ahora no ha sido puesta en práctica, ¿no es cierto? Y es un gran déficit que tiene la administración penitenciaria. ¿Ok? Lo mismo establece el artículo 55A respecto a la liberación condicional. La siguiente, por favor. Sigamos. Esto es norma de la... Siga. Ahora, retrocedamos un punto, por favor. Disculpe. Esta sentencia, la 2837, 2010, la 4059, la 212 de 2012, son normas que complementan también el criterio de interpretación del Tribunal Constitucional y nos dicen, el Tribunal Constitucional dijo que la norma que se debería considerar para el trámite del beneficio penitenciario será la vigente al momento en el cual el interno solicitaba el beneficio penitenciario, ¿verdad? El problema es que hay dos momentos. Uno, cuando yo voy a la administración penitenciaria le digo, ¿saben qué? Quiero comenzar mi trámite de beneficios penitenciarios. Uno. Segundo momento, cuando terminada toda esa elaboración, esa documentación, esto va al juez. ¿Cuál de los dos momentos se consideraba? Regularmente se comenzó a entender que era el momento en el cual yo iba y presentaba esto ante la administración penitenciaria. No obstante, esta sentencia, o este conjunto de sentencias, dice, ese no es el momento. El momento es en el cual la solicitud de beneficios penitenciarios presentaba ante el juez. Por lo tanto, si yo tengo la mala suerte de presentar mi solicitud ante el INPE, y el INPE se demora por diversas circunstancias, 1, 2, 3 meses, y en ese lapso sale una norma que elimina el beneficio penitenciario, el INPE lo que va a tener que hacer es retornarme la documentación y decirle mala suerte. ¿No es cierto? Ya no tienes beneficio penitenciario, así que ni siquiera lo intentes. ¿Ok? Eso es lo que establece esta norma. La siguiente, por favor. La siguiente.
Ok, ¿cuáles son los efectos en el sistema penitenciario? De todo esto, ¿no es cierto?, que hemos revisado rápidamente. Al 30 de junio del 2013, o sea, un mes antes de entrar en vigencia, teníamos 65.181 internos. Ojo, tenemos capacidad para 29.000. O sea, ya estamos un 100% en déficit. Siguiente. Al 30 de junio del 2013, o sea, un mes antes de entrar en vigencia, entre procesados y sentenciados, teníamos 10.402, ¿no es cierto?, internos que no podían acceder a beneficios penitenciarios. O sea, por así decirlo, una sexta parte de la población penitenciaria no podía acceder a beneficios penitenciarios. La siguiente. No se nota muy bien, pero esta norma lo que dice, y esto es una información de la Administración Penitenciaria, es que a partir de la vigencia de la norma, 48.717 personas no van a poder acceder a beneficio penitenciario, de los 65.000 que tenemos dentro de los establecimientos carcelarios de nuestro país. Es decir, pasamos de un sexto a casi 5 sextos. Esa es la realidad. Lo que tenemos en estos momentos a partir de la vigencia de estas normas es un cierre de cualquier mecanismo que podamos, que existiría dentro del sistema penitenciario para poder acceder a una libertad anticipada. Esto puede ser justo o injusto, es otro tema, pero los efectos sobre el sistema penitenciario son esos. Con lo cual, nuestra tasa de crecimiento en materia de población penitenciaria, obviamente, van a ser bastante altas y obviamente, por más que el doctor José Luis Pérez Guadalupe intente crear 5 megapenales, o sea, 10.000 capacidad para 10.000 internos en estos años, pues que dudo que lo haga, porque es muy difícil lograr la construcción de penales, demora 2 o 3 años, no va a haber capacidad instalada para poder, ¿no es cierto?, tener un adecuado tratamiento dentro de las instalaciones penitenciarias. ¿Qué origina esto? Abusos, corrupción, falta de control del INPE dentro de los penales, porque todos sabemos que dentro de algunos penales, sobre todo los más asesinados, el control de la vida cotidiana del interno no depende de la administración penitenciaria, sino básicamente de la organización de internos. Y la organización de internos puede sonar muy democrática, pero en algunos contextos genera también espacios de corrupción, de organizaciones criminales, organización de crimen dentro del sistema penitenciario, etc. Así que no es el mejor lugar, ¿no es cierto?, en donde desearíamos que una persona que va a retornar en libertad posteriormente pase esos años. La siguiente. Para finalizar, algunas incongruencias que uno puede observar dentro de las normas, de estas propias normas. En primer lugar, la relación de estas leyes, la ley 376 específicamente, que redefine, como hemos visto, el tratamiento de los beneficios penitenciarios con las leyes especiales. Porque, como todos sabemos también, las normas de beneficios penitenciarios, o para regular beneficios penitenciarios, no basta el Código de Ejecución Penal. Hay un conjunto de normas que se han venido dando en los últimos años que también regulan beneficios penitenciarios y que coordinan en su aplicación con el Código de Ejecución Penal, ¿no es cierto? Las que no son señaladas en las leyes, corrupción, terrorismo, etc. Uno entendería que si no son señaladas o no son modificadas en sus disposiciones por la ley 376, no deberían entenderse como modificadas, ¿verdad? Entonces, como no la toco, sigue siendo norma especial sobre norma general, Código de Ejecución Penal. No obstante, hay algunas leyes que sí son afectadas. Es decir, que anteriormente contenían un conjunto de delitos con tratamiento específico o especial y que ahora la 376 de alguna manera las toca. Violación de la libertad sexual, por ejemplo, ley 28704. ¿No es cierto?, que regulaba los beneficios penitenciarios en materia de violación sexual. Trata de personas, ley 28950, que también tenía regulación específica. Tráfico de drogas, ley 26320, y otra que se me puede escapar. ¿Ok? Bien. ¿Qué hizo una ley muy similar a la 376, la ley 29604, en el 2010? Estableció una segunda disposición
complementaria final que decía: los beneficios penitenciarios establecidos sobre las leyes penales especiales continúan rigiéndose por dichas normas. Es decir, lo que no toca esta norma mantiene vigencia. ¿Okay? Lo que no modifica esta norma mantiene vigencia. La ley 376 no tiene esa disposición complementaria y final, y por lo tanto tenemos algunos problemas como los siguientes. Por ejemplo, la ley 28704, que regulaba los beneficios en materia de violación sexual. Los delitos de los artículos 170, 171, 172 y 174, de acuerdo a esa norma, tenían reducción de 5 por 1. Los artículos 173 y 173A no tenían beneficios. La ley 376 puede interpretarse por una opción de 2 por 1, porque el 170, 171, 172 y 174 no tienen regulación específica. O sea, ni 5 por 1, ni 6 por 1, ni 7 por 1. ¿Es cierto? Y por asimismo establece algunos beneficios para los delitos de los artículos 173 y 173A, cosa que estaba prohibida por la ley 28704. Es decir, la opción del legislador ha sido ser más concesiva que una ley que establecía la, ¿no es cierto?, reducción de beneficios penitenciarios para los casos de violación sexual de menores de edad. Usted por resolver, ¿no es cierto? Trata de personas, ley 28905, ¿no es cierto? La ley 28905 establecía que el tipo base tenía beneficio para el caso primera vez, primario, ¿no es cierto? Semilibertad, con tercera parte de la pena, cuarta parte de la liberación condicional y redención de 7 por 1. Y el artículo 153 establecía ningún tipo de beneficio, ni semilibertad, ni liberación condicional, pero sí, ¿no es cierto?, la redención de 7 por 1. La ley 376, ¿no es cierto?, establece que el tipo base no tendría beneficios penitenciarios. Lo cual podría ser interpretado como: ok, estamos agravando. Pero el tipo agravado tiene reducción de 5 por 1 y 7 por 1, primeros reincidentes. O sea, le estamos concediendo beneficios penitenciarios a un tipo agravado que antes no lo tenía, y le estamos restringiendo beneficios penitenciarios del tipo base. O sea, nuevamente, un tema de coordinación, revisión normativa, ¿cierto? Y es que hay errores y errores. La siguiente. Incongruencia interna. A ver, uno dice, eso ya lo revisamos, ¿verdad? Semilibertad. Segundo párrafo. En los casos del artículo 46, la semilibertad podrá concederse cuando se hayan cumplido las 3/3 partes de la pena, El beneficio de semilibertad es inaplicable a los residentes y habituales. Perfecto. Y a los agentes de los delitos tales y tales. ¿Saben cuál es el problema? Que en los casos del artículo 46, que sería el segundo párrafo, son casi una copia de lo que establece en el tercer párrafo. 107, 108, O sea, en total, al final, ¿tiene o no tiene semilibertad? Porque el inciso 2 me dice sí, y el inciso 3 me dice no. No, problema. Siguiente. El 53, lo mismo. El 46 me dice tiene, el segundo párrafo me dice tiene, el tercer párrafo me dice no tiene. Tampoco, creo que solo hay diferencia de un artículo que parecería así específicamente tener ese tipo de supuestos. ¿Ok? La siguiente. En los casos de violación sexual hay un pequeño problema. La norma vigente actualmente, o sea, la modificación del artículo 173, ¿no es cierto?, en virtud de la sentencia del Tribunal Constitucional, ¿cierto? Entonces me dice: la pena será no mayor de 12 a 18. ¿Verdad? Último supuesto, inciso 6, si no me equivoco, si la víctima tiene entre 14 y menos de 18. 14 a 18. ¿Okay? Pena de 12 a 18. La siguiente, por favor. El anterior artículo, el artículo 173 previo, me decía que, ¿no es verdad?, si la víctima tiene de 14 a 18, la pena era de 25 a 30 años. ¿Cuál ha sido el efecto, entonces, de esta norma? La siguiente. Primero, adecuación de tipo penal. ¿No es cierto? Los que fueron sentenciados por violación de 14 a 18 van a tener que pedir una adecuación de tipo, pasar del 173 al 170. Primer efecto. Segundo efecto, no solamente van a cambiar de tipo penal, sino que van a reducir de pena. De 25 a 30 van a pasar, perdón, de 20 a 30 van a pasar a una pena de 12 a 18. ¿Cuánto me pondrán ahora?
dependerá, ¿no es cierto?, del procedimiento de adecuación. Pero no solamente eso. De 173, no tener ningún beneficio, como hemos visto ahora, el 170 tiene un conjunto de beneficios que podría implicar, ¿no es cierto?, que esta persona salga de libertad prontamente. Yo estoy de acuerdo con ustedes en que hay un conjunto de situaciones en las cuales se hizo un uso abusivo, indiscriminado, injusto del artículo 173, violación de 14 a 18 años. Pero hay supuestos en los cuales sí hubo violencia, sí hubo intimidación y sí hubo violación. ¿Cierto? Y lo que faltó aquí desarrollar es una norma específica que permitiera al magistrado hacer una ponderación más adecuada al caso concreto. En los casos que efectivamente hubiera comprobación de violencia o amenaza contra la víctima, ¿no es cierto?, tendría que defenderse absolutamente de aquella en donde se dijo que hubo consentimiento, pero claro, en ese momento el consentimiento no era válido y por lo tanto se aplicó una sentencia injusta. ¿Okay? Uno no está en contra de la modificación sustantiva, pero la falta de visión del legislador respecto a los efectos que esto tiene, ¿no es cierto?, origina que en verdad el legislador no ha tomado en consideración algunas variables y, vuelvo a repetir, esté siendo bastante concesivo. En algunos supuestos uno podría decir, mira, donde debiste ser un poquito más duro, en verdad está siendo bastante más abierto. La siguiente, por favor. Ok, eso es lo que hay, no hay mucho, ¿no es cierto? En conclusión, son normas que intentan reducir la capacidad de conceder beneficios penitenciarios. Eso es un tema de valoración político-criminal. Creo que la evaluación político-criminal también debe incidir en cuáles son los efectos del sistema penitenciario. Eso no se ha considerado. Y para culminar, hay un conjunto de incongruencias e inconsistencias que llaman la atención en una labor de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República, que se tomó bastante tiempo para trabajar esto. Es decir, no se fue de la noche a la mañana. Y que lamentablemente ha cometido gruesos errores y que estos gruesos errores deben ser modificados. Tal vez una revisión integral de los beneficios penitenciarios, del tratamiento de beneficios penitenciarios, en punto a tener una única norma de beneficios penitenciarios. Que sistematice, ordene y establezca un tratamiento razonable y proporcional en punto a la limitación que pueda o no tener el conjunto de beneficios penitenciarios hacia la población penal. Sería lo más acertado. Gracias. Bueno, damos paso a las intervenciones del público. Quisiéramos tomar nota de las 3 primeras intervenciones. Puede levantar la mano y pedir el micrófono. Sí, aquí va una primera. La segunda y la tercera, para ir luego ubicándonos, va a ser por allá. Ok, adelante, doctor. Buenas noches. Felicitar primeramente a los expositores. Yo quiero hacer un comentario, ¿no?, breve. Sobre el tema de la violación sexual de menores, por lo que se ha expuesto en la ley, se han reducido las penas. Yo considero que no lo veo bien, no me parece acertada la reducción. Son delitos muy graves y veo dos aspectos: que las penas deben ser para la reinserción del condenado futuro a la sociedad. Debe de haber una pena elevada y debe haber reeducación en el penal. Ese es el comentario que yo debo hacer. Las penas deben ser duras en algunos delitos. Claro que hay que ver también la condición del delincuente, no todos son iguales, pero cuando se trata de delitos de menores, en mi opinión, la pena debe ser elevada. Y el otro tema es la reeducación, la resocialización del condenado en el penal. Gracias. Muchas gracias. A continuación, el doctor Oreo, por favor. Muchas gracias. Considero que muchas de las incongruencias que hemos escuchado esta noche respecto a estas leyes podrían de alguna manera afectar el núcleo esencial
de los derechos fundamentales, por tanto, podrían tener, digamos, el germen de una inconstitucionalidad. Sabemos que hay algunos aspectos de los derechos fundamentales que vinculan al legislador y a los jueces y que no pueden ser alterados por una legislación ordinaria. Podemos criticar muchas de las normas, pero en tanto no se modifiquen no existe otro mecanismo. Pero cuando se trata de la afectación del núcleo esencial de los derechos fundamentales, estaríamos ante un supuesto de inconstitucionalidad. Por lo que he escuchado, por lo menos planteo las siguientes. Cuando se establece la reincidencia y habitualidad en faltas y se niega beneficios penitenciarios a los reincidentes y habituales, estaríamos afectando el principio de proporcionalidad y racionalidad que también incluye al sistema penal y que está en el artículo 200 del Código Penal, de la Constitución, perdón. Además, todos sabemos que el fin de la pena es la rehabilitación, la resocialización, y entonces si estamos ante faltas y estas llegan a una categoría de habitualidad o reincidencia y se niegan beneficios penitenciarios, me parece que habría que analizar si efectivamente estamos afectando el núcleo esencial de los derechos fundamentales relacionados con el principio de proporcionalidad y el fin de la pena. Luego, cuando se dice que un factor de agravación de la pena es la conducta procesal de los imputados, ¿a qué nos estamos refiriendo? Por ejemplo, en alguna oportunidad recuerdo que el Tribunal Constitucional efectivamente, de manera equivocada, según mi respetuosa apreciación, consideró que era una conducta procesal inadecuada de un imputado el no reconocer el delito y tampoco reconocer otros hechos que no eran materia del delito, pero también los había cometido. Eso indudablemente no puede ser de ninguna manera una inconducta procesal, porque para empezar los procesados tienen derecho al silencio. La cláusula de no incriminación es universal, es un derecho humano fundamental, de manera que si, digamos, negarse a reconocer el delito o guardar silencio, ¿no es cierto?, es una conducta permitida por la legislación de los derechos humanos, ¿cómo podría ser algunos otros tipos que se han calificado de inconducta procesal y que muchas veces son una expresión del derecho de defensa, un factor de agravación del delito? Me parece sumamente grave. Algunos autores, como por ejemplo, no solamente Alberto Binder, sino muchos profesores, y aún en la línea nacional, Florencio, consideran que la utilización de los recursos procesales ordinarios no puede ser efectivamente un mecanismo de negación de derechos procesales. Pero no solamente eso, sino inclusive algunas conductas que pudieran ser consideradas dilatorias o desleales. ¿Por qué? Porque según Alberto Godino, el sistema judicial, el Estado, tiene los mecanismos mediante los cuales puede contrarrestar cualquier tipo de conducta de aquellos que patean la mesa, se sacan el sombrero, insultan a los jueces. Ese tipo de conductas desviadas procesalmente tienen los mecanismos que el Estado utiliza justamente para poner el orden, y no podría ser, digamos, un factor de agravación de pena. Tanto más si, tanto el Tribunal Constitucional y algunas, no todas, las instituciones judiciales han considerado algunos valores como la moral, la conducta del procesado, su línea de conducta, como elemento de calificación, digamos, de conducta procesal, como si la ley penal y procesal podría moldear o modular, digamos, la moral y las costumbres de una persona. De manera que en este caso pudiéramos nuevamente estar ante una afectación del núcleo esencial del derecho de defensa, y entonces ese podría ser un tema de reflexión. Otro aspecto que también me preocupa es aquello de la aplicación retroactiva de leyes penitenciarias que afectan al imputado.
¿no? Es verdad que el Tribunal Constitucional, y nuevamente una respetuosa discrepancia, ha considerado que el artículo 103 de la Constitución, que prohíbe la aplicación retroactiva de ley penal más aflictiva, se refiere solamente a la ley penal sustantiva y no a la ley procesal penal y de ejecución. Eso no es así. La mayoría de la doctrina garantista de los derechos humanos, que es la orientación ideológica de la Constitución, establece que el sistema penal es uno. El sistema penal, digamos, no tiene estados aislados, o sea, el derecho penal y el código penal y el código procesal penal y el código de ejecución penal. Es un sistema punitivo en el cual los derechos de los ciudadanos pueden ser afectados tanto por una ley penal como procesal. Y muchos autores peruanos, la mayoría de ellos, han considerado que efectivamente cuando la ley procesal penal es más aflictiva y cuando la ley procesal de ejecución es más aflictiva, como lo establece categóricamente el Código de Ejecución Penal, no puede ser aplicada retroactivamente, por más que el Tribunal Constitucional se haya equivocado. Y me parece que en esta línea estaríamos también ante supuestos que deberían analizarse si alguna de estas normas, al margen de que pueden ser algunas útiles, como por ejemplo han considerado los expositores, hay algunas incongruencias que pudieran ser criticables desde el punto de vista de legislación ordinaria, pero que algunas de ellas pudieran ingresar en el núcleo de afectación de derechos constitucionales. Muchas gracias, doctor. ¿Alguien más antes de pasar a los comentarios de los expositores? Esto es un... Bueno, Eduardo Alcócer, ¿qué comentarios tienes a las intervenciones? Bueno, en relación a la primera intervención, evidentemente la modificatoria del artículo 170 del Código Penal recoge la corriente iniciada a nivel jurisprudencial de considerar que a las personas mayores de 14 años no gozan, gozan de libertad sexual, por tanto pueden decidir acerca del ejercicio de este derecho. Y en esa medida, si es que el objeto jurídico de protección es la libertad sexual, la norma que debería abarcar la tutela de no sería el 173 del código, sino el 170. En el 170 se tutela a la libertad sexual como bien jurídico. Entonces, me parece formalmente adecuada la incorporación de una modalidad agravada cuando la víctima tiene entre 14 y 18 años de edad. Una modalidad agravada de delitos de violación sexual. Todo acto de violación sexual en el tipo base supone violencia o amenaza. Supone violencia o amenaza porque si es que no hubiera violencia ni amenaza, entonces la conducta no sería delictiva, porque habría consentimiento, ¿no? Entonces, el cambio legislativo lo que hizo fue ordenar las posiciones que a nivel jurisprudencial, en efecto, la Corte Suprema en el acuerdo plenario del año 2008 ya lo indicaba. Y la sentencia del TC, la de enero de este año, que consideró inconstitucional el inciso 3 del artículo 173 del Código Penal. Bien. Y en relación a lo que señaló el doctor Arsenio, participo en su posición, y justamente en relación al comportamiento procesal, ¿no? como un elemento a tener en cuenta para suspender la ejecución de la pena, y lo criticable que es su incorporación al artículo 57 del Código. Cito la sentencia del TC de la 1567-2002, cito también al solicitante, a Alejandro Rodríguez Medrano. Más allá del personaje, vamos a los hechos. Se consideró que en él pervivió el peligro procesal. ¿Por qué? Porque él, en el momento de la investigación congresal, tuvo una actitud reacia al esclarecimiento de la causa, pretendiéndola obstruirla con argumentos de forma. Entonces, por eso pervive el peligro procesal y por tanto se declaró infundada esta demanda de habeas corpus. El caso de Laura Bozo indicó que se rechazó de la demanda de habeas corpus en virtud de que
en sus declaraciones brindadas en el Ministerio Público se reflejaron profundas incoherencias. Entonces, el pedido procesal, por tanto, se rechazó la demanda de las Cortes. En dos casos, ya esta vez, en el caso de Lara Bozzo, el expediente 376-2003, en el que se refleja la posición, como dije en el momento de mi posición, sin citar la sentencia que tuvo, en este caso, el sistema, ¿no?, en relación al peligro procesal y las medidas contrarias personales. Gracias. Luis. Sí, muy rápido. Ojo, por si acaso, yo no estoy en contra de la modificación del 170 y 173, es decir, eso me parece adecuado. Es decir, lo que creo es que hay que revisar los efectos que tiene la norma en punto a las personas que han sido sentenciadas. Ese era el punto central. Hay todo un debate, efectivamente, si la sistema penitenciario puede no resucitar a las personas. Uno observa las estadísticas, es evidente que la saturación de internos, un psicólogo para 180 internos no brinda capacidad. No es cierto que el tratamiento que deberían tener las personas, por ejemplo, privadas de libertad por violación sexual, que es un tratamiento psiquiátrico especializado, no existe. Hay 1 o 2 psicólogos a nivel nacional para el tratamiento penitenciario, entonces eso es absurdo. Y en ese contexto, evidentemente, como yo siempre les decía, le fastidiaba a mis amigos del Ministerio Público, es muy fácil al fiscal tirarse abajo un expediente de beneficios penitenciarios, ¿no es cierto? Yo le podría preguntar al psicólogo de la administración penitenciaria, okay, ¿cuántas sesiones tuvo usted para analizar? ¿De cuántos minutos? ¿15, 20 minutos? A partir de eso usted hizo una evaluación de la persona y luego hizo un tratamiento. Ok, ¿y el tratamiento qué significó? ¿Cuántas sesiones semanales? ¿Grupales o individuales? Okay, ¿y cuál fue el tipo de tratamiento específico que usted ha seguido? Y seguramente el psicólogo de la administración penitenciaria no va a poder responder a ello, no porque sea no tenga una incapacidad profesional, sino por el número de personas que tienen en tratamiento. ¿Okay? Pero más allá de eso, lo evidente ciertamente es que en el contexto de un tratamiento deficiente o deficitario por parte de la administración penitenciaria por diversos problemas que ya hemos señalado, el punto concreto creo que nos sirve en verdad, es decir, nos es útil, ya vengo hablando de mera utilidad, tener una población penitenciaria a la cual le digamos, usted lo encerramos y no tiene ninguna esperanza en que su conducta, buena o mala, su sometimiento a las normas penitenciarias, es decir, cumplimiento de la regla de disciplina y seguridad, ¿tienen algún efecto positivo? Si les decimos que finalmente, mire, usted le encerramos, no importa, es decir, no importa si usted se porta bien o mal, igual va a estar. En nada va a mejorar su situación penitenciaria. ¿Eso es útil para una administración penitenciaria? Y si ustedes preguntan si la administración penitenciaria va a decir no. Y si tengo una población que me va a decir que lo mismo es golpear, romper, destruir, etcétera, que comportarse bien, lo más probable es que un gran porcentaje tienda a hacer actitudes negativas. Es parte esencial del tratamiento, incluso de la conservación de la disciplina y la seguridad de los establecimientos penitenciarios, el generar algún tipo de incentivo a que la persona se porte bien. ¿Ok? Como decían algunas personas, aunque sea 7 por 1. Y 7 por 1, redención de 7 por 1, ustedes se dan cuenta que es muy poco. Es menos de un mes por año. Uno podría incluso trabajar otro tipo de redención, mucho más dura, para cierto tipo de delitos, perfecto. Pero el establecimiento de algún, ¿no es cierto?, mecanismo de reforzar el adecuado comportamiento tiene que estar presente dentro de la administración penitenciaria, incluso para quienes no creen en el tratamiento. Porque, vuelvo a repetir, es un factor que incide en la seguridad y la disciplina penitenciaria. En caso contrario, la capacidad de manejar los penales por parte del INPE es nula. Es nula. Los beneficios penitenciarios son un mecanismo también de control que tiene la administración penitenciaria. ¿Ok? Eso por un lado. Por otro lado, hay criterios que deben ser considerados. A ver, la simple reincidencia ¿es un factor para eliminar beneficios penitenciarios? Como dirían los abogados, depende.
En un caso de violación, podría ser que sí. En un caso de homicidio culposo, de hurto simple, es decir, no todos los delitos son lo mismo, ¿verdad? En algunos casos, si es posible, tal vez, establecer una semilibertad de un tercio de la pena. Lesiones culposas, lesiones simples. En un caso de terrorismo, en un caso de lavado de activos, ¿no es cierto? En un caso de vinculación de tráfico narcotráfico y terrorismo, puede ser que yo piense en eliminar beneficios penitenciarios en solo la primera ocasión, ¿cierto? Entonces, hay un conjunto de variables que tienen que jugar en punto a la creación de una norma integral en materia de beneficios penitenciarios, que puede girar en punto a hacerlo más difícil de conseguir en punto al tipo de delito, a si es primera vez, segunda vez, tercera vez, hasta qué delito le doy más oportunidades. Pero también un aspecto importante que creo que no se considera ahora, y es la evaluación de la administración penitenciaria. ¿A qué voy yo con esto? A que seguramente ustedes conversarán con un fiscal, con un abogado, y ellos les van a decir, miren, yo no creo en los informes que la administración penitenciaria me emite. El informe psicológico se compra, el informe social se compra, el informe legal se compra mucho más fácil, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Es decir, siempre hay un grado de desconfianza. El certificado de conducta no vale, la hoja de cómputo, mira, el tema de trabajo y educación, uno quizá sabrá qué habrá pasado ahí. Es decir, yo no estoy diciendo que eso sea un criterio válido. Es cierto que la administración de justicia, ¿no es cierto?, magistrados, tienen una desconfianza natural en eso. Ok, pero entonces hay que comenzar a jugar con otros criterios. Por ejemplo, la población penitenciaria, no todos están en el mismo régimen penitenciario, ¿verdad? El régimen ordinario, que tiene 3 etapas, y el régimen especial, que tiene 3 etapas. Ok, entonces que la calificación dentro de, ¿no es cierto?, cada régimen, cada etapa tiene una valoración que pueda permitir el mayor o menor acceso o facilidad del interno a un beneficio penitenciario. ¿Okay? Es un dato más objetivo que ¿no es cierto?, un último informe que llega 5 días antes. Y es una valoración que puede hacer el psicólogo en 15 minutos, 20 minutos, con la carga de trabajo. Es decir, hay que darle mayor valor a cierto tipo de consideraciones. Que yo personalmente crea que el conjunto de delitos o supuestos en los cuales es posible y razonable restringir al máximo el beneficio penitenciario, incluso hasta llegar a prohibirlo, posiblemente. Pero tiene que ser una medida excepcional. Excepcional. El propio Tribunal Constitucional, y con esto finalizo, establece que es posible dentro del planteamiento de política criminal prohibir beneficios penitenciarios, y eso, dice el tribunal, no afecta al tratamiento penitenciario. ¿Okay? Más allá de lo discutible que sea esta afirmación que desarrolla el tribunal. ¿Okay? Lo que también dice el tribunal, y eso podría ser materia de una revisión de muchas de las normas dadas, es que la prohibición de beneficios penitenciarios tiene que ser, ¿no es cierto?, una medida general. No, tiene que ser una medida excepcional, en punto a que a configurar un conjunto de delitos cuya afectación, ¿no es cierto?, cuya dañosidad social, no sea de lo criticable que puede ser el término, sea relevante. Y uno revisa el conjunto de beneficios, de delitos que quedan en estos momentos proscritos en materia de beneficios penitenciarios, y uno podría decir, mire, hay algunos que sí podrían pasar ese test y otros que no. ¿Okay? Solo un ejemplo para ver el impacto que va a tener esto dentro de la evaluación penitenciaria. ¿Ustedes qué dirían? Las internas del establecimiento penitenciario Chorrillos 1, Chorrillos 2, Chorrillos 3 y anexo Piedras Gordas 2. ¿Esto donde está la población penitenciaria femenina? ¿Deberían tener o no acceso a beneficios penitenciarios? Ustedes más o menos conocen un penal para mujeres, ¿verdad? No son muy conflictivas, no arman reyertas, no toman rehenes, no hacen motines, y los niveles de resistencia son muy bajos. Y eso es información cierta. ¿Usted qué diría? ¿Deberían o no deberían tener? Algunos parecerían, podrían decir que sí, no sé, la mayoría podría tenerlo. Ok, el 80%.
Pero el 85% de la población penitenciaria femenina en este país está por tráfico de drogas. De ese 85%, tal vez el 3 o el 4% o menos está por tipos agravados. O sea, el 82% de la población penitenciaria femenina en este país está por tipo base. Le acabamos de cerrar las puertas al 82% de la población penitenciaria femenina. No violentas, la mayoría primarias, y con una tasa de residencia bajísima. ¿Eso es racional? ¿Eso es evaluar la realidad para a partir de la realidad generar normas? No, eso es una absoluta incapacidad de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, ¿no es cierto?, para poder realizar una política criminal seria. La política criminal seria se hace en punto A, ¿no es cierto?, trabajar en base a data concreta. Para, si uno me va a preguntar, las internas que están hoy día por ese delito no tienen beneficios ya, porque la norma comienza a regir a partir de la entrada en vigencia de la ley 376. Solo para comentar. Sí, una pregunta sobre lo que usted, lo último que dijo, estoy de acuerdo. La población penitenciaria femenina no solo básicamente es el tipo base, sino que generalmente es la mujer quien acompaña al hombre, que es el jefe el que comete el delito. Es de las propias estadísticas del INPE. Ahora, si se hubiese hecho alguna diferencia en cuanto a tipo de género, porque sería esto tratamiento tipo de género, ¿hubiera habido alguna observación al respecto, alguna crítica por eso? Yo creo que diría que eso estaba resuelto por la 26320. El nivel de reincidencia en el caso de varones por tráfico de drogas puede ser un poco alto. Al reincidente no tiene beneficios, 26320. El primario, que son la mayoría de situaciones de mujeres, tiene beneficios. No estoy haciendo una diferencia a partir de género, estoy haciendo una diferencia a partir de el compromiso que tiene la persona por no volver a delinquir. Que tiene el mismo efecto, obviamente. A lo que voy es que es necesario evaluar, ¿no es cierto?, los efectos que tiene la aplicación de las normas, y eso es algo que deberíamos comenzar a trabajar. Voy a repetir, el planteamiento es una revisión integral de materia de beneficios, crear una única norma en materia de beneficios y incluir el debate sobre aspectos como ustedes señalan. Bueno, yo sí tengo un reparo con respecto al 170 y el 173. Aquí se establece en el 170, una de las posibilidades es que la víctima tenga entre 14 y menos de 18. Y luego el 73 nos habla de la víctima entre 10 y 14. Yo me pregunto, ¿dónde comienza y termina el hito temporal entre 14? Porque si asumimos esa posibilidad entre 14, resulta que la víctima que tenga entre 14 y sufra violación, a violencia y amenaza, según el 170, la pena sería de 12 a 18. Pero si tenemos nuevamente la víctima que está en ese rango etario de entre 14, con las indefiniciones que se podrían prever, en el 173, donde no se aprecia violencia y amenaza, la pena sería entre 30 y 35. El inconveniente que genera esto es cuando no se establecen rangos etarios definidos para establecer penas, es decir, entre 10 y 14, ok, ¿dónde empieza entre 14 y 12, ok, ¿dónde termina 14? Porque podría tratarse, imaginemos un ejemplo tipo, un hecho sucedido el mismo día que cumple 14 años la persona, y existen argumentos a favor de la amenaza que no se pueden probar fácilmente y argumentos de la defensa que digan que se trató de un hecho consentido. ¿Dónde lo ubicamos? Estamos hablando de diferencias en cuestiones de pena bastante considerables. Estamos hablando de 12 a 18 en el 170 y de 30 a 35 en el caso de violación sexual en menor de edad. Y esto, ¿qué nos refleja? ¿No? Que, como suele suceder, existe un nivel del discurso y un nivel de decisión. Y en el discurso, esta es una ley de seguridad ciudadana. Vemos el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y nos habla de prevención, y esta ley no habla de prevención. Y luego vemos en el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, uno de los
los delitos que más se ha incrementado en estos años es violación a la libertad sexual. Y vemos que, según la ley, uno de los delitos en los cuales se aprecia reducción de pena es violación a la libertad sexual. Es una muestra más de que las cosas se pueden hacer mejor, y ojalá que a partir de ahora, con este tipo de conversatorios que estimulen, podamos desde nuestros espacios estimular una mejor calidad en la tarea legislativa. Si es que no hay otra intervención adicional, el doctor Juan. Adelante, Juan Gutiérrez. Primero felicitarles por la disertación. Un gusto volverlos a ver a buenos amigos que siempre preocupados por la investigación. Y me uno a ello a también generar un poco de preocupación respecto a todas estas modificatorias que ha habido, que nos han llenado el Código Penal de una serie de nuevos incisos, muchos A, B, C que se han agregado, pero también la preocupación va porque si esto era necesario, un Código Penal que tiene ya por sí penas muy graves. Y genera mi preocupación, y va a taparse ahí en el sentido de mis preguntas, que hay temas como el tema de la prescripción, que hoy día porque se ha duplicado en los temas de criminalidad organizada, que han disparado a los temas de funcionarios públicos que tienen un contenido, una base constitucional. O sea, para duplicar la prescripción hay una base constitucional en los temas de funcionarios públicos. Sin embargo, los de criminalidad organizada tan fácilmente hoy en día se han duplicado. Entonces va mi primera pregunta sobre ese tema. Y el segundo tema que quería ver es el tema de estafa, dentro de todos los temas que podrían haber, ¿no? ¿Era necesario poner un tema de estafa agravada? ¿Era necesario con ese detalle de que si estafamos a menores de edad, a mayores de edad, si quitamos un bien inmueble, o si era el tema de bueno, y otros incisos que hubo ahí, ¿era necesario una estafa poner este artículo? ¿O ya había otros tipos penales con los cuales ya se podía cubrir este tema? Y por último, respecto a los temas de semilibertad, que es un tema también que me llama la atención, es mucha práctica en la actualidad que muchos recursos de semilibertad se están denegando por la naturaleza del delito. Entonces, mi pregunta iba a que si esta ley hoy en día contribuye, esta nueva ley, estos modificadores, contribuye un poco a esclarecer esa denegatoria que hacen las salas que por la naturaleza del delito no te doy semilibertad. Esas son mis preguntas y como no, reitero mis felicitaciones por el tema. Gracias, Juan. La primera intervención para responder a Juan Gutiérrez, la de Eduardo Arcos. Gracias por las preguntas que me permiten desarrollar tal vez algunas ideas que por motivos de tiempo que me dieron muy limitado, pero entendible en razón del cúmulo de temas que vamos a tratar. Claro, se modificó el artículo 80 del Código en relación al plazo de prescripción de la acción penal, y como se anotó, se duplica el plazo de prescripción cuando el delito es cometido por una persona que es integrante de una organización criminal. Entonces, se añade esta disposición que no estaba evidente, que no tiene una base constitucional, como se ha indicado en el artículo 41 de la Constitución. Se establece que se duplica el plazo de prescripción cuando el delito se comete por funcionarios del servicio público contra el patrimonio del Estado, que ha sido delineado además por acuerdo plenario como el 1 del año 2010, en el que se establece que la relación entre el funcionario y el servidor público con el patrimonio del Estado debe ser de derecho, no de hecho, entre otras cosas, ¿no? Y que el perjuicio sea efectivo. En cuanto a la incorporación de esta disposición, me parece criticable porque no responde a la necesidad de incremento de los plazos de prescripción. Como dije en su momento, es el fundamento de la prescripción como causa de extinción de la acción penal, la necesidad de intervención del Estado. Y creo que puede esto difuminarse no solamente a los tipos que tengan que ver funcionariales, no patrimoniales, por ejemplo, como también al solo hecho de ser autor del delito o autor del delito de asociación para delinquir.
este tipo penal ya por sí se duplica el proceso de prescripción, ¿no? Y se trata de un tipo penal de peligro, como dice en ese momento, y que esto no sucede, la duplica en otros tipos penales que son lesivos, y que afectan en otras cosas bienes jurídicos individuales, la salud, la vida, por ejemplo, que no se duplica, ¿no? Entonces, este delito de acción para delinquir afecta a la seguridad pública como bien jurídico colectivo. En razón de la proporcionalidad, no resulta, por tanto, correcto, ¿no? La posición que tuvo el legislador en este caso. Por otro lado, en cuanto a la estafa, de la estafa 196A, la incorporación de nuevas formas de estafa que consideran agravadas el legislador. Dije en mi intervención que se agrava cuando la víctima es menor de edad, ¿no? Esto me parece un poco bastante criticable, porque el menor de edad, digamos, como al menor, al chico de 5 años, uno se le va, digamos, se puede incurrir en error en sentido normativo, si no tienen esa capacidad precisamente de discernimiento, se entiende, válido, ¿no? Válido jurídicamente. Y además por ese sentido de que se agrave la pena porque la víctima es una persona en estado de gravidez, no está embarazada, o que es un adulto mayor, ¿no? Entonces, ¿cuál es esta discapacidad? ¿Acaso la moral nuevamente está incluida en ese tipo de decisiones legislativas y no se basa la agravante en una tutela adecuada del bien jurídico, ¿no? Del patrimonio, como también es criticable en el último inciso del 5, el 196A del Código, en el que se sanciona por el solo hecho de obtener a través de una estafa información respecto a las cuentas de ahorro o de crédito? Es decir, ¿dónde está el perjuicio efectivo, que es el resultado típico de la estafa? Y por otro lado, ¿qué es lo que se protege? ¿El patrimonio o se protege la intangibilidad de la información? Que en todo caso puede ser materia de protección en otro tipo penal, pero no en el tipo penal de estafa agravado. Gracias, Eduardo. Luis Francia, con sus comentarios finales. Sí, muy concreto, sobre el concepto o el término naturaleza del delito. Bueno, el término ya estaba presente en el artículo 48 y 53, actualmente vigente, son vigentes previo a la modificación, así que no es una novedad. La novedad, en todo caso, a partir de la vigencia de la 376, es que el conjunto de tipos penales que tienen prohibido beneficios penitenciarios ya casi hacen innecesario para el juez utilizar el concepto de naturaleza del delito, porque hay un conjunto ya muy amplio de delitos que no tienen beneficios penitenciarios. Ahora, obviamente, y esto también es necesario establecer, y como usted bien lo indica, esta es una práctica ya aplicada por los magistrados desde hace por lo menos 1 año y medio o 2, es decir, una decisión institucional, al parecer, ¿cierto?, de reducir la aplicación del beneficio penitenciario. Solo un dato, hablábamos con la defensa pública penal hace 3 semanas y nos decían que tenían X número de abogados dedicados a la tramitación de beneficios penitenciarios. Supongamos 10, hoy día los han reducido a 1. ¿Por qué? Muy simple, porque lo que ellos, y es razonable, si yo veo que todos mis pedidos de beneficios penitenciarios son rechazados, y yo creo que puedo esos 8 abogados moverlos a la defensa pública de imputados, los muevo hacia allá, ¿verdad? Porque si los tengo aquí, en verdad les hago laborar en una actividad en la cual yo sé que el resultado, de un amplio porcentaje, es de negación de beneficios penitenciarios. En el año 2004 al 2006, en promedio, habían 5.000 o 6.000 personas que eran liberadas anualmente por beneficios penitenciarios. Esa cifra hoy día llega a 500 o 600, en el mejor de los casos, ¿okay? Entonces, no solo es un tema normativo, hay que reconocerlo, también es una orientación, en todo caso, en la actividad de los fiscales y de los jueces por limitar la concesión de beneficios penitenciarios, que en todo caso se reafirma y se hace mucho más grave con este tipo de normas como la que estamos comentando. Bueno, el Instituto de Ciencia Procesal Penal les da las gracias por la visita y la participación. Muchas gracias, buenas noches. Si puedes contarle el... Sí. Ok, gracias. Ya, ahora vas a...
Gracias. digamos,